Bienvenido a Edgar Allan TV. Trabajamos arduamente para que estas historias sean de tu agrado. Lanzaremos un vídeo los días martes y viernes. Si te gusta nuestro canal, te invitamos a que seas parte de nuestra comunidad, suscribiéndote a nuestro canal. Y si deseas contarnos alguna historia de crimen o misterio, para que aparezca en el canal, puedes enviarla a nuestro correo electrónico edgaralantv@gmail.com. Tu nombre se mencionará en los créditos. Aseguramos que será una experiencia interesante. La mente de un asesino. El hombre colocó el abrigo sobre la mesa, de modo que pudo sacar la piqueta de hielo que tenía oculta. Viendo que su víctima estaba distraída, leyendo un artículo, cerró los ojos, apretó la piqueta y le descargó un tremendo golpe en la cabeza. El asesino más tarde dijo: "El hombre gritó de una manera que nunca olvidaré. Fue un ¡ay!, prolongadísimo, infinitamente largo. Se incorporó como loco, se tiró sobre mí y me mordió la mano. Mire usted, aún se puede ver la marca de sus dientes". La víctima de este asesinato fue nada más y nada menos que León Trotsky, patriarca bolchevique expatriado. ¿Quién fue el responsable? Se trataba del célebre y misterioso asesino que dijo llamarse Jacques Mornard. Ocurrió esto el 20 de agosto de 1940, dentro de la villa protegida, con puertas de acero y celosamente guardada, que ocupaba Trotsky en las afueras de la Ciudad de México. Mornard fue condenado a 20 años de presidio en la Penitenciaría Federal. En agosto de 1960 cumplió su condena y salió libre. Durante todo el tiempo que estuvo en la cárcel, se negó a revelar su nombre verdadero, cuáles fueron sus móviles y cuáles sus vinculaciones políticas. Mas, a pesar de la máscara, con el paso de los años se ha ido reconstruyendo a pedacitos su verdadera identidad. Se llama Ramón Mercader del Río, es español y aprendió en Moscú el arte del asesinato. Mató a Trotsky por orden de la más temible policía secreta del mundo, el Servicio Soviético de Seguridad, llamado entonces la NKVD. Cuando fue detenido, la policía le encontró encima una declaración de 3 páginas escrita a máquina, en francés, fechada y firmada a lápiz a última hora. Hacía constar allí que era hijo de una antigua familia belga, que se había afiliado al movimiento trotskista cuando estudiaba periodismo en París, que conoció luego a Trotsky y, habiéndose desilusionado de él, decidió matarlo cuando el viejo bolchevique quiso forzarlo a ir a la Unión Soviética con el objeto de organizar una conjura para asesinar a Stalin. Bien pronto se comprobó que tales afirmaciones, como las detalladas ampliaciones que hizo después, eran absurdas. Las personas, las escuelas y las señas que mencionaba no existían, o eran totalmente distintas de las descritas por él, pero no había razonamiento capaz de hacerle cambiar su fábula. Durante 6 meses, Mornard fue sometido a un examen psicológico intensivo practicado por el doctor José Gómez Robleda, director de estudios médico-biológicos de la Universidad Nacional de México, y por el doctor Alfonso Quirós Cuarón, profesor de criminología. El prisionero, que al principio desconfió de los facultativos, poco a poco llegó a hablar con ellos sin reservas. Aunque nunca les descubrió nada que considerara de importancia, sin quererlo, les reveló muchas cosas relativas a su personalidad. La opinión de los médicos coincidió en que el asesino era un hombre extraordinario. Dominaba varios idiomas, tenía un gran atractivo para las mujeres y sabía conquistarse la simpatía de los hombres. Podía pasar por un caballero en cualquier parte. Poseía una inteligencia superior, gran serenidad y aplomo, y notables dotes de actor. Mostraba marcado interés por los juegos de azar, por el alpinismo y por la navegación a vela. Su destreza manual y sus aptitudes mecánicas eran excepcionales. Habiéndosele dado un rifle Mauser, procedió a desarmarlo en la oscuridad y volvió a armarlo en menos de 4 minutos. Las respuestas que daba a ciertas pruebas de asociación de palabras descubrieron su profundo conocimiento de las doctrinas estalinistas, y en varias ocasiones dejó traslucir su educación moscovita. Cierta vez, por ejemplo, se refirió de paso a un individuo llamado Camo, figura casi desconocida en el occidente, pero heroica dentro de la NKVD, cuya historia se estudia en las escuelas soviéticas de infiltración y sabotaje. Sometido a una prueba de pronunciación, Mornard dejó escapar en su francés nativo:
Excelente, por cierto, ciertos dejos de acento castellano. Además, su familiaridad con todo lo de España era tan sorprendente que de ahí se dedujo que fuese comunista español. No obstante, solo en septiembre de 1950 logró el doctor Quirós Cuarón documentar esas sospechas con una prueba que encontró en los archivos de la Policía de Madrid: las impresiones digitales de un hombre llamado Ramón Mercader, que fue detenido en Barcelona como organizador de Juventudes Comunistas en 1935. Esas huellas digitales coincidían con las de Jacques Mornard. Don Pablo Mercader Marina, un caballero alto y de edad madura, que vivía por entonces jubilado en Barcelona, miró detenidamente un retrato del matador de Trotsky y al cabo de un rato dijo: «Sí, este es mi hijo». Don Pablo no tenía noticias de que Ramón hubiera sido el autor del crimen. Hacía mucho tiempo que no sabía nada de su mujer ni de él, y añadió: «No quiero renovar relaciones con ninguno de ellos». Desde entonces, otras revelaciones hechas por excomunistas han contribuido a establecer nuevos hechos relativos a la extraña historia de Mornard Mercader. Helos aquí. Ramón Mercader nació en Barcelona en 1913. Fue el segundo hijo de doña Caridad del Río Hernández y don Pablo Mercader, caballero de tendencias conservadoras y de buena familia, aunque de escasa fortuna. Era doña Caridad una dama de sociedad, muy guapa, de genio vivo y caprichoso, que a la procelosa edad de 33 años dio rienda suelta a su espíritu aventurero. Comenzó entonces a frecuentar la compañía de bohemios y revolucionarios y en 1925 se fue a vivir a Francia. Allí se afilió al Partido Comunista, tuvo muchos enredos amorosos con destacados comunistas franceses y actuó como estafeta clandestina. Ramón, que vivía unas veces con su padre y otras con su madre, adoraba a esta y pronto cayó en el círculo de sus sediciosos amigos. Cuando estalló la Guerra Civil Española en 1936, él y su madre fueron de los primeros voluntarios que se alistaron para combatir a Franco. En esta coyuntura, un nuevo amor entró en la vida de Caridad Mercader: Leonid Eitingon, general de la NKVD, quien, bajo el nombre de General Kotov, organizaba los comandos y cuerpos de sabotaje de las fuerzas republicanas en España. Uno de sus discípulos fue Ramón Mercader. Lo que probablemente no sabían ni Caridad ni Ramón en aquel tiempo era que Eitingon pertenecía al alto mando de la División Especial de la NKVD, encargada de liquidar a los enemigos políticos del Soviet en el exterior. Su blanco más importante era entonces León Trotsky. En 1937, Trotsky buscó refugio en México. Caridad y Ramón hallábase entonces en Moscú con Eitingon. Ramón recibía instrucciones especializadas en las artes del terror. Ya se habían trazado los planes del gran asesinato. Solo faltaba escoger al hombre preparado para llevarlo a cabo. Ramón, que hablaba español, era el candidato ideal para entenderse con Trotsky en México. Siguiendo el método sutil de la policía secreta soviética, se decidió que Mercader se hiciera grato al círculo familiar de Trotsky por medio de una conquista amorosa. Debía seducir a una de sus colaboradoras llamada Sylvia Agelov, joven norteamericana que era visitadora social y muy adicta al grupo trotskista de los Estados Unidos. La NKVD arregló las cosas de modo que se encontraran casualmente en París en el verano de 1938. Joven, de buena presencia y bien provisto de dinero, Ramón debió parecerle a Silvia todo lo que una chica puede apetecer. Ramón siguió a su amada a Nueva York, provisto de un pasaporte falso expedido a nombre de Frank Jackson. El original que sirvió para falsificarlo pertenecía a un canadiense de la Brigada Internacional, muerto en España. Por un lamentable descuido de los técnicos soviéticos especializados en falsificación de documentos, el apellido quedó con un error de ortografía. Debió ser Jackson escrito con C, K y S, no con solo C y S. Silvia y Ramón se hospedaron provisionalmente en un pisito del barrio bohemio neoyorquino de Greenwich Village. Al cabo de algún tiempo, Jackson notificó a su amada que le habían ofrecido un empleo en México y en enero de 1940 ella lo siguió. Allá se encontraba Eitingon, que había ido a dirigir el asesinato, y con él estaba Caridad de Mercader. Esta le había asegurado a un amigo
que el papel de su hijo a estas alturas se limitaba al de espía, a averiguar la clase de seguridades con que se rodeaba la villa de Trotsky en Coyoacán, suburbio residencial de la capital. Por su amistad con Silvia, Ramón consiguió la entrada en la villa y en sus frecuentes visitas, aunque al principio no logró verse con el dueño de la casa, solía vagar por toda ella tomando fotografías con una cámara que llevaba escondida y, ante todo, confiando a la memoria la mayoría de los detalles. Ese material informativo fue enviado a Moscú, donde la NKVD lo archivó en un expediente especial. Vladimir Petrov, el funcionario del espionaje soviético, dijo que contenía la documentación completa de la vida de Trotsky hasta sus últimos días. En las primeras horas de la madrugada del 24 de mayo de 1940, los espías soviéticos intentaron un atrevido ataque frontal contra la casa de Trotsky. Un grupo de 20 hombres disfrazados con uniformes de la policía y el ejército mexicanos llegaron en automóviles hasta la residencia, asaltaron el portalón y descargaron un mortífero fuego de ametralladoras a través de las ventanas del aposento donde los esposos Trotsky dormían con su nieto de 11 años. Trotsky, su esposa y su nieto escaparon milagrosamente de las balas tirándose al suelo, debajo de las camas. Después de un mes de investigaciones, la policía mexicana desentrañó el caso. Se detuvieron y fueron llamadas a juicio unas 24 personas. No obstante, Ramón Mercader estuvo por encima de toda sospecha. Moscú optó entonces por un golpe perpetrado por un solo individuo y asignó a Ramón el papel de protagonista. Durante las 3 últimas semanas de julio hizo 5 visitas a los esposos Trotsky, sin olvidar nunca el delicado detalle de llevarle una caja de bombones a la señora. El 17 de agosto fue a ver al dueño de casa para enseñarle el borrador de un artículo que estaba escribiendo. Trotsky había convenido en revisarlo. Los 2 hombres pasaron 11 minutos solos en la biblioteca. Trotsky le dijo después a su esposa que había notado algo extraño en la conducta de aquel joven. Esa visita había sido el ensayo final. El 20 de agosto, Silvia y Ramón, que pasaban como los esposos Jackson, se encontraron con uno de los guardaespaldas de Trotsky en el centro de la ciudad y le dijeron que al día siguiente saldrían para los Estados Unidos, pero que antes de ausentarse, irían a despedirse de Trotsky. Ramón pidió permiso para retirarse pretextando un negocio urgente. Silvia regresó al hotel donde se hospedaban a esperar un mensaje suyo, pero Ramón no volvió más. A las 5:20 de la tarde de ese mismo día, Mercader se presentó en la villa de Trotsky a enseñarle el artículo ya terminado. Llevaba al brazo un impermeable color caqui. Cosido al mismo, escondía un largo puñal y en uno de los bolsillos la piqueta. En el bolsillo posterior de los pantalones guardaba una pistola automática calibre 45. Esperaba despachar su misión criminal con un solo golpe para evitar todo ruido y poder escurrirse después sin que nadie lo advirtiera. Los guardias lo reconocieron y le franquearon sin vacilar las formidables puertas eléctricas dobles de la villa. Uno de ellos lo acompañó hasta el lugar del patio, en donde Trotsky se entretenía en dar de comer a sus conejos. La señora se extrañó de verlo con abrigo impermeable en un día tan claro. «Así es», dijo él, «pero este tiempo no durará mucho. Puede llover más tarde». Trotsky, evidentemente, no quería separarse de sus conejos, pero al fin se quitó los guantes de trabajo y entró en la casa. Ramón lo siguió hasta la biblioteca y una vez dentro, Trotsky cerró la puerta y se sentó a su escritorio. Al alcance de la mano tenía una pistola automática calibre 25 cargada. Ramón se plantó a su izquierda para impedirle el acceso al botón de alarma. Trotsky tomó en sus manos el artículo y comenzó a leer. En ese preciso momento, el asesino alzó la piqueta y, cerrando los ojos, la clavó en el cráneo de su víctima. El acero penetró más de 7 centímetros en la masa encefálica. Lanzando un grito horroroso, Trotsky se arrojó sobre su agresor y forcejeó con él. La esposa corrió a la biblioteca y encontró a su marido dando traspiés. «¡Mira lo que me han hecho!», le dijo él, y cayó al suelo. Ramón estaba de pie, jadeante, la cara contorsionada, la pistola en la mano colgante. Acudieron los guardias que escoltaban la casa y la emprendieron a golpes contra el asesino. La señora, con una sangre fría desconcertante en aquellos momentos, preguntó al esposo todavía consciente: «¿Y ese? Lo van a matar».
No, no es permitido matar, respondió Trotsky lentamente. Hay que hacerle hablar. Llevaron inmediatamente a Trotsky al hospital, donde no tardó en perder el conocimiento. Fue operado, pero murió 26 horas después. A una calle de distancia, en un automóvil con chofer, aguardaba Caridad. El general Eitingon aguardaba también por ahí cerca, en otro coche. Cuando sonó la alarma de la policía y cruzó veloz la ambulancia por las calles, ambos comprendieron que Ramón no había podido escapar. Caridad se hizo llevar en volandas al aeropuerto y, provista de un pasaporte falso, tomó el avión para Cuba. Eitingon viajó toda la noche en auto hasta llegar a Acapulco, en donde se embarcó en un buque de carga soviético que aguardaba anclado en la bahía. Semanas después, Caridad volvió a encontrarse con Eitingon en Moscú. Allí, el mismo Laurenti Beria, jefe de la NKVD, la presentó a Stalin. Fue condecorada con la Orden de Lenin, la más alta distinción que dispensa el comunismo, y su hijo fue citado como héroe de la Unión Soviética. Ella mencionó con orgullo tales honores a un amigo en Moscú. Caridad pasó en Rusia los años de la guerra. Tanto su amante Eitingon como los altos funcionarios del Kremlin le prometieron lanzar una operación de rescate para libertar a su hijo. Aunque Stalin se mostró renuente a cumplir la promesa, más tarde le permitió hacer una intentona. Llegó Caridad a México en marzo de 1945, mas no pudo realizar su propósito. Ni siquiera logró ver al hijo, pues la NKVD la vigilaba rigurosamente. Caridad salió de México desilusionada. El tiempo que pasó en Rusia enfrió bastante su entusiasmo comunista. Conversando cierta vez en Moscú con un íntimo camarada español de ideas independientes, le dijo: «Tienes razón, nos han engañado. Esto no es tal paraíso, es un infierno». Eitingon pasó a mejor vida, víctima, con su amo Beria, de las purgas de 1953, ocurridas a raíz de la muerte de Stalin. Mercader se convirtió en el prisionero modelo de México. Desde 1952 hasta que cumplió su condena en 1960, dirigió el taller de reparaciones de radio de la penitenciaría. Negocio pequeño pero lucrativo. Aprovechando el tolerante reglamento carcelario, conseguía alimentación especial, libros y otras comodidades. Entre ellas, las visitas regulares de una chica llamada Roquelia Mendoza, actriz de un cabaret, con quien se casó después de quedar libre. En recompensa a la lealtad que demostró por sus amos del Kremlin, se le concedió a Ramón Mercader asilo en Praga, en donde, según informes, dirige una academia de terrorismo y sabotaje para adiestrar a agentes que actúan en Iberoamérica. Su madre, Caridad, vive en un modesto apartamento de París, con una pensión que le concedió Moscú. Hasta el día que salió de la prisión de México para desaparecer tras la cortina de hierro, Ramón Mercader insistió en que su nombre era Jacques Mornar. La mente de un asesino. Si te gusta nuestro canal, te invitamos a que seas parte de nuestra comunidad, suscribiéndote a nuestro canal. Y si deseas contarnos alguna historia de crimen o misterio, para que aparezca en el canal, puedes enviarla a nuestro correo electrónico edgaralantv@gmail.com. Tu nombre se mencionará en los créditos. Aseguramos que será una experiencia interesante.